Vamos a presentar a Fabián Flores de la Universidad de Concepción. Él nos va a presentar sobre optimización homogénea no convexa. Ok, gracias Julio. Gracias también a los que se dieron el tiempo para estar compartiendo esta charla virtual. Sí, es un placer participar en la jornada después de algún tiempo y sobre todo de una manera muy, muy particular. Ok, bueno, la charla que voy a dar tiene que ver un poco con optimización homogénea, no convexa. Yo voy a presentar la parte analítica y Adrián Carrillo, quien me viene a continuación, él se va a concentrar en las aplicaciones, como aplicaciones teóricas, digamos, modelos concretos que aparecen en las aplicaciones. Así que, bueno, yo voy a hacer la parte teórica entonces. El origen de esta charla tiene que ver un poco con lo que me he estado dedicando en los últimos años a estudiar, que son las funciones cuadráticas, y tratar de descubrir alguna propiedad relacionada o muy propia de las convexas. Y eso se ha ido descubriendo, digamos, en este mundo cuadrático, ¿no? Entonces, la primera parte va a consistir en la formulación del problema, digamos, el setting en el cual yo me voy a enmarcar. Muy ligeramente una motivación y modelos, pero repito, concretamente y en profundidad lo va a desarrollar Adrián Carrillo luego. Y finalmente van a estar los resultados teóricos que involucran tanto la existencia, condiciones de optimalidad de orden 0 y 1, o más concretamente aquellas relacionadas con las condiciones de optimalidad del tipo KKT, y junto con ello voy a introducir también la noción de L de autovalor, que está relacionado con los H o Z autovalores que uno encuentra en análisis tensorial. Y finalmente me voy a referir a integrales no convexas en este ámbito de funciones positivamente homogéneas. Bueno, entonces, la formulación del problema es muy simple. Tiene que ver, o es la relación 1, ¿no? El valor óptimo, la cual denoto con mu0, es el valor mínimo, digamos, de la función sobre esa restricción que es muy particular. Uno puede pensar que efectivamente es muy particular, pero muchos problemas, digamos, encajan en este formato, donde la función f es una función positivamente homogénea de grado p y la función g es una función positivamente homogénea también de grado q, eventualmente distinto. Y C va a ser un cono cerrado, no necesariamente convexo, que puede ser de cualquier naturaleza, ¿no? Al final voy a precisar alguna estructura, digamos, sobre el cono para que las condiciones de optimalidad sean un poco más familiares. Y aparte de la positiva homogeneidad de la F y G, voy a suponer también esta tercera condición que dice que la función G va a ser positiva fuera del origen, digamos, dentro de los elementos del cono cerrado. Eso implica que automáticamente el conjunto factible va a ser un conjunto acotado y por tanto va a ser compacto, digamos, bajo la propiedad de semicontinuidad inferior sobre F y la G. Okay, esa va a ser la hipótesis en la cual yo me voy a mover, digamos, y bajo las cuales van a ser válidos los resultados que voy a presentar en toda la charla. Ok, un modelo simple como motivación, por ejemplo, si la función f es una función lineal y la función g está dada por la norma euclidiana y C es todo el espacio euclidio Rn, el valor óptimo es
lo que aparece ahí, ¿no? Es el negativo de la norma al cuadrado del vector A, como ustedes pueden fácilmente chequear, digamos, ¿no? Y el ejemplo 2 es una forma cuadrática, la función objetivo, y la función g sigue siendo la norma al cuadrado, euclidiana, y en este caso el valor óptimo no es otra cosa que el menor autovalor de la matriz. Uno puede también llamar al problema que formulé, que voy a tratar de manera general, como el problema general de autovalor, de autovalor. O de orden superior. Nesterov probó en el 2003 que ese problema es NP-hard, ¿ya? Y para grados menores, digamos, se puede obtener propiedades relativamente más accesibles. Ahora, en el caso en que la función f sea homogénea de grado 2D, par, y uno asocia a ese problema este otro, vamos a ver que este problema, cuyo valor óptimo es mu SOS, va a corresponder a un problema dual, que es el que vamos a definir de manera general más adelante. Pero permítame resaltar aquí de que este problema, que básicamente trata de encontrar una cota por abajo del valor óptimo del problema original, digamos, que corresponde al valor óptimo mu0, este mu o esta cota mu SOS, a propósito, SOS de suma de cuadrados, ¿no? Es decir, cuando la función involucrada, en este caso esta función, se puede representar como una suma de cuadrados. Entonces decía de que en algunos problemas este valor mu SOS es menos infinito, lo cual inmediatamente implicaría de que el conjunto factible vacío, es decir, en algunos casos esta diferencia no se puede expresar como una suma de cuadrados, ¿no? Como va a ocurrir en un momento, lo voy a mostrar en el caso del polinomio de Moskvin. Ok, la ventaja de esta formulación es que es una formulación de tipo semidefinido, por lo tanto, en algunos casos es relativamente mucho más eficiente resolverlo de esa forma, y además porque se convierte en un problema convexo también, ¿no? Entonces, nuestro marco teórico, nuestro marco general, también permite tratar problemas de ese tipo, ¿ya? Y vamos a ver cuándo este mu, el correspondiente mu SOS, digamos, va a ser finito en nuestro caso, y muchas veces va a coincidir con el mu 0. Ok, lo cual llamamos la propiedad de Gauss de unidad 0, o de lo contrario, si el problema dual también admite solución, entonces tendremos la propiedad de dualidad fuerte, como bien ustedes conocen. Y aquí el ejemplo del polinomio de Moskvin, que aparece acá, digamos, si uno expresa esto como diciendo que la media, ¿no?, es mayor o igual que la media geométrica, uno demuestra que esto es mayor o igual a 0, ¿ya? Y en el caso anterior, o para este polinomio, vamos a ver que el valor óptimo es exactamente menos infinito, digamos, se ve, ¿no? Esto, en unos trabajos de inicio de los 2000, uno tiene esta cota, y por lo tanto el problema formulado auxiliar no es de mucha utilidad, digamos, ¿no? Bueno, otro modelo un poco más general tiene que ver con lo que algunos llaman el problema de estándar cuadrático, que básicamente consiste en minimizar esta forma cuadrática sobre este conjunto, que sería convexo si el cono C es convexo, además de pointing y cerrado, digamos, y
cuyo interior del dual es no vacío, debido a que es pointed, y si uno elige este elemento E, entonces lo que genera aquí el conjunto factible no es otra cosa que una base compacta del cono C. Esa es una propiedad que también permite obtener, digamos, o manipular el problema de manera adecuada para obtener los resultados que voy a presentar. Ahora, también debo mencionar de que el hecho que uno considere una forma cuadrática y no una función cuadrática general, es decir, que incluya también la parte lineal, es debido a la estructura del conjunto factible, ya que si uno tiene esta función cuadrática con parte lineal, bueno, uno la puede escribir de esta otra forma, convirtiéndolo así en una función solamente con parte homogénea. ¿Okay? El caso tratado de manera exhaustiva, digamos, se puede decir, es cuando el C es el octante positivo y es el vector unitario, como aparece aquí, y muchos trabajos, principalmente de Bons en inicio del 2000, obtuvo resultados, digamos, de carácter numérico también, ¿no? Ok, debo decir de que este problema 2 se trata de manera exhaustiva, presentando 3 problemas duales, ¿no? En ese trabajo, junto con Stephanie Caro, y mostramos ahí diferentes propiedades, junto con condiciones de optimalidad también, que garantizan optimalidad local en algunos casos y global en otros. Y básicamente lo que dice es que el valor óptimo va a ser mayor o igual a 0 si solo si se cumple la propiedad de dualidad fuerte, ¿no? Y si solo si un conjunto adecuado resulta ser convexo. ¿Okay? Entonces, por eso que el apelativo aquí de convexidad escondida, ¿no? Bien. Una variante del modelo anterior, siempre en ese contexto de, digamos que se puede decir que generaliza o extiende el problema del portafolio, ¿no? Que es basado en el modelo de Markov, y que tiene que ver con la variancia media. En cambio, si uno considera en su lugar la desviación estándar de premio, la función objetivo viene a ser la que aparece aquí, ¿no? Con una raíz cuadrada de x transpuesta bx. Entonces, esta función f también, como pueden ver, es positivamente homogénea de grado 1. Y la función g, que en este caso también es de grado 1, vamos a ver en general que cuando los grados coinciden de la función objetivo con el grado de homogeneidad de la función de la restricción, se cumple la propiedad de dualidad fuerte, y no solamente eso, sino que también uno encuentra una formulación compositiva del dual y por lo tanto también del primario. Ok, un poco para entender la dificultad, digamos, que se presenta en este tipo de problemas, sobre todo cuadráticos, ¿no? Supongamos que tenemos este problema, ¿no? La función objetivo es una función cuadrática, tal cual, y está sujeta a una restricción cuadrática también, de tipo igualdad, y además restricciones del tipo igualdad. Entonces, no sé si podría decir que es bien conocido, o más o menos conocido, de que el estudio de este problema, tanto para desarrollar condiciones de optimalidad o la validez de propiedad de dualidad fuerte, en general está basado sobre la convexidad de este conjunto, ¿no? G es la función, repito, la función de la restricción, en este caso es una función cuadrática, con matriz B y parte lineal B minúscula, y la F la función objetivo. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es ¿cuándo este conjunto es convexo? Bueno, en un trabajo junto con Felipe Opaso, logramos caracterizar la convexidad de este conjunto para cualquier G y F cuadrática con parte lineal,
en Rn, pero de aquí también uno puede desprender resultados similares, digamos, que cuando en lugar de Rn uno tiene un subespacio afín, ¿no? Que justamente el espacio afín, en este caso dado por las restricciones del tipo igualdad, definidas por la matriz H y vector D. En ese trabajo. De manera que este problema también lo analizamos en detalle, repito, estableciendo sobre todo caracterizaciones, ¿no? De la validez tanto de la propiedad de dualidad fuerte, la validez del S-lema, ¿no? El S-lema es básicamente un resultado del tipo alternativo, que es ese lema F viene de estabilidad, que se aplica mucho, digamos, en teoría de control. Bueno, la escuela rusa es la que dio ese apelativo, ¿no? De ese lema, ¿no? El origen es curioso, ¿no? Porque siendo un teorema del tipo alternativo, la demostración original que data de Findler, no usa ningún teorema de separación, por lo tanto no usa una convexidad, digamos. O sea, pese a que hay algún tipo de convexidad detrás, no se nota o no la descubre, pero logra demostrar ese resultado de tipo alternativo. Y bueno, posteriormente ya han venido trabajos que efectivamente hay una convexidad escondida detrás de eso, ¿no? Y por eso la frase de Haydn Convexity. Bueno, sí, en este segundo trabajo con Opaso también logramos no solamente establecer convexidad de una función vectorial cuya componentes son cuadráticas, sino también, además de las cuadráticas, que es un número finito, hay otro número finito que son lineales, ¿no? Por eso que ahí hablamos de imágenes de mapeos cuadráticos lineales. Bueno, pasamos ahora un poco más a la forma del problema que voy a tratar, ¿no? Que son los problemas homogéneos. Entonces, tenemos, fíjense ahora, esta forma cuadrática homogénea y tenemos dos restricciones del tipo menor igual. Por la misma razón que se necesita estudiar la convexidad de un cierto conjunto, digamos mencionado anteriormente, para este tipo de problemas uno requiere la convexidad, o, digamos, requiere mucho pedir, ¿no? Una condición, digamos, de hecho, es muy fuerte esto, pedir la convexidad de este conjunto, ¿no? Pero una manera de abordar es conociendo cuándo este conjunto es convexo. ¿Okay? Y efectivamente, Poljak establece condiciones algo restrictivas para obtener la convexidad de este conjunto, ¿no? Sin embargo, si uno agrega la condición, es decir, si en lugar de Rn, ¿no? La imagen de todo Rn a través de estas tres formas cuadráticas fuese sobre la frontera de la bola, norma euclidiana, este conjunto no es convexo, ¿no? Es decir, no obstante, la imagen sobre de todo Rn es convexa, bajo ciertas condiciones dadas por Poljak. Bajo estas mismas condiciones, se pierde la convexidad de este conjunto de la imagen sobre la frontera de la bola. Cosa que no sucede, ¿no? Cuando uno tiene solamente dos funciones, dos formas cuadráticas, A y B1. Y la imagen de la bola ahí sí es convexa cuando la dimensión es mayor o igual a 3, ¿no? Ese es un resultado debido a Brickman, que extiende de alguna forma el resultado de Dines, que se mencionó también el día martes. Bueno, ¿cuándo aparecen las funciones cuadráticas? Problemas de este tipo. Uno tiene el problema, digamos, uno intercepta, ¿no? Varias funciones cuadráticas y uno quiere efectivamente encontrar cuál es la función cuadrática que engloba, digamos, a la región que es la intercepción
de las funciones cuadráticas anteriores, ¿no? Esto desde el interior, digamos, o cuando la región es una intercepción, pero también puede ser cualquier región, ¿no? Donde hoy uno puede ver los azules aproximan desde afuera y los de negro desde dentro, digamos. ¿Cuál sería la forma cuadrática o la función cuadrática que está incluida o que incluye a la región en rojo? Bueno, entonces, volviendo al problema que me propongo estudiar, es este, ¿no? El problema 4. Y junto a este problema primal 4, uno establece su dual de la manera, digamos, estándar. Puede que no sea tan estándar tampoco, ¿no? O puede aparentar que sí. Pero es muy versátil esta formulación porque el C, como dije, es un cono que puede estar dado a su vez definida por restricciones del tipo menor igual o igual. Un número finito de ellas. Entonces, de repente alguna de ellas yo la puedo sacar, ¿no? Y en lugar de g de x, de tener una sola restricción de tipo igualdad, incluir otras y eventualmente ir bajando, si se quiere, el número de restricciones en C, ¿no? Hasta llegar, bueno, ojalá a la forma simple o ya no se puede reducir más. Al final voy a ver un ejemplo, un caso, digamos. Ok, ¿qué cosa se entiende por dualidad fuerte? También ya se mencionó el día martes, cuando no existe gap de dualidad, es decir, cuando los valores óptimos del problema 4 y su dual 5 coinciden y además el dual admite solución. Como una definición se dirá de que una función f es copositiva si es que es mayor o igual a 0 para todo elemento en C, ¿no? Y estrictamente copositiva cuando es estrictamente positivo. Las nociones estándar, digamos, que extienden la idea de cuándo es una matriz copositiva o estrictamente copositiva en el octante positivo. Bueno, la primera caracterización que se obtiene es sobre la validez de la propiedad de dualidad fuerte, ¿no? Entonces, aquí fíjense también, tal como dije al inicio, la conjetura era de que algo tendría que ser convexo para que la dualidad fuerte se cumpla. Y eso efectivamente aquí se logra, ¿no? Y además se da condiciones algebraicas, digamos, dadas por la expresión C, que establece, digamos, condiciones necesarias y suficientes para que la propiedad de dualidad fuerte sea válida. Por ejemplo, observando C1, C2 y C3, uno concluye, por ejemplo, de que si el valor óptimo mu0 es 0, siempre la dualidad fuerte vale. ¿Ok? O, independiente de P y Q, pueden ser iguales o pueden ser distintos. Y por otro lado, si P es igual a Q, si los grados de homogeneidad coinciden, también vale dualidad fuerte, independiente si el mu0 sea positivo o no. Eso es. Bueno, también se puede interpretar de otra forma este teorema, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere descubrir cuándo una función f es copositiva, uno puede, digamos, chequear o darse alguna función g de un cierto grado de homogeneidad q y eventualmente chequear si este conjunto es convexo, ¿no? Y así establecer una condición de copositividad sobre la función f que uno desea, que uno está estudiando. Ok, lo otro interesante de destacar aquí es que que se desprende también de este resultado, que la única solución del problema dual asociado es este que está, lo que aparece ahí. ¿No? Menos P partido Q por el valor óptimo mu0. Ciertamente mu0 no lo conocemos, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero por lo menos sabemos que tiene un
única solución el problema dual y, por lo tanto, por ser único, es el único multiplicador de Lagrange que debería aparecer aquí. ¿Ah? No hay otro. ¿Okay? Aquí en la relación 6, ¿no? El coeficiente P partido Q que multiplicamos 0. Ok, nótese que si P es igual a Q, desaparece este cociente y queda solamente mu 0, es decir, el multiplicador de Lagrange que debe aparecer en el lagrangiano no es otra cosa que el negativo, ¿no? Mu 0. Y bueno, uno puede estudiar también la función valor asociada a esta, ¿no? Y se puede encontrar una fórmula explícita, una fórmula cerrada de la función valor, ¿no? Asumiendo perturbaciones horizontales. Bueno, lo que dije en particular hace un momento es que si los grados de homogeneidad son iguales, entonces se tiene la strong duality y además esta formulación copositiva, ¿no? Que en algunos casos suele ser mucho más conveniente, digamos, porque parte de la teoría semi-definite programming hay algoritmos que son algo más eficientes. Y bueno, lo que también vale recalcar aquí es que en virtud de este corolario uno puede establecer un algoritmo para aproximar mu 0, ¿no? Dado una tolerancia a epsilon. Entonces uno encuentra, fíjese que aquí en el corolario prácticamente como el mu 0 es el valor óptimo, entonces cuando estoy a la izquierda, esta diferencia es estrictamente copositiva, y si estoy a la derecha, esa diferencia no es copositiva. Entonces, usando el algoritmo de la bisección, yo tomo un gamma 1 a la izquierda y un gamma menos a la izquierda y gamma más a la derecha, ¿no? Y con la propiedad de lo que aparece aquí en el corolario. Entonces, si yo tomo la semisuma y me hago la pregunta si es estrictamente copositiva o si no lo es, ¿no? Y en virtud de eso, yo voy cambiando el gamma menos o el gamma más y me detengo hasta que llego a la tolerancia fijada o prescrita a epsilon, o en el mejor de los casos, ojalá, mu 0, digamos, uno puede determinar mu 0 como valor exacto, ¿no? Cuando la f y g son cuadráticas, formas cuadráticas, esto aparece ya en este trabajo de Preissig del 96. Tenemos también es caracterización del S-lema, ¿ok? Que es útil también finalmente, ¿no? Y aquí tenemos, a ver, en virtud del tiempo, voy a avanzar un poco más rápido, los puntos KKT y su relación con los autovalores L, que básicamente un autovalor, yo digo que de la manera estándar, ¿no? Generalizando lo que corresponde a una matriz, y el autovalor L va a ser cuando básicamente yo tengo un multiplicador de Lagrange, digamos, ¿no? del gradiente, digamos, del lagrangiano, que en este caso es f menos lambda g. Ok, ¿cuándo vale la condición 7 en general para f y g? Aparecen resultados con Cárcamo, y en el caso, en algunos casos particulares, aparece en este trabajo con Mastroeni del 2015, ¿no? Entonces, el menor autovalor, L, coincide con el valor óptimo de mu 0, y entonces también uno puede dar unas caracterizaciones de cuándo un punto factible es un punto KKT estableciendo la estructura algebraica, es decir, cuando este conjunto es convexo, ¿no? FL en este caso es lo que escribí aquí, tenemos fijado el X barra, es una función lineal en B.
Ok, el problema, a ver, para terminar, el problema que me propongo ahora es, tengo una función cuadrática, g también, y c está dado por dos cuadráticas. La condición 3 de la hipótesis A se reduce a esa implicancia, la cual es cierta si se tiene que eso es definido positivo. Y aquí damos unas condiciones bajo las cuales se tiene que x barra, siendo un punto factible, es solución del problema. Condiciones de optimalidad sí, solo sí, ¿no? Cuando los gradientes son linealmente independientes o cuando los gradientes son cero. Ok, y bueno, aquí en el caso cuando se tiene una sola restricción, ¿no? Que define el cono C, aquí sí damos una caracterización completa, digamos, de las condiciones de optimalidad para el problema. No hay ningún caso que quede fuera, cosa que no se logró, digamos, cuando el cono C está dado por dos igualdades. Eso, finalmente un comentario extra, que lo anterior también sería interesante encontrar su versión en L1, ¿no? Una versión cuadrática de este problema ya fue estudiado y aparece en este trabajo junto con González. Así que eso era lo que quería presentar y gracias por la atención. Muchas gracias, Fabián, por la charla. ¿Alguna consulta, alguna duda que quieren hacerle a Fabián? Fabián, con respecto al algoritmo que tú mencionaste ahí, donde utilizas el método de bisección, ¿qué tan costoso, digamos, es verificar que se cumpla la condición de la copositividad? Es más costoso que si uno usa, por ejemplo, las condiciones de KKT, ¿no? Si uno trata de aproximar el mu0 usando las condiciones de KKT, es mucho mejor, es más eficiente. Pero es más eficiente en la medida que uno logre, ¿no? Efectivamente encontrar este algoritmo, ¿no? En la cita que yo referencié de Preissig, que trata el caso cuadrático de formas cuadráticas, ahí da un ejemplo donde hace notar de que es mejor usando KKT. Es menos costoso. Ya, entiendo. Bueno, si no hay alguna consulta, alguna duda que quieran hacerle a Fabián, le agradecemos por su presentación y pasamos a la siguiente. Gracias a usted. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, buenas tardes. Entonces, en esta oportunidad vamos a presentar a Adrián Carrillo, que justamente es la continuación de la charla que acaba de hacer Fabián, ¿no? Entonces, te damos la palabra, Adrián. Muchas gracias. Como decía el profesor, vamos a presentar una continuación del trabajo anterior acerca de dualidad fuerte, convexidad y reformulaciones copositivas para una clase de problemas positivamente homogéneos. En particular, vamos a trabajar o presentar algunas de las aplicaciones. Este es un trabajo en conjunto, por supuesto, el profesor Fabián Flores Bazán, quien es mi tutor de doctorado. Agradecer al comité organizador de la jornada, la Universidad de Concepción y a la NIT que me permiten presentar hoy. La idea de trabajo, la estructura que vamos a presentar, bueno, utilizaremos o presentaremos algunos resultados teóricos muy breves de los que habló el profesor en la charla anterior, que son para centrarnos principalmente en los que vamos a utilizar para las aplicaciones que presentaremos y también por si, bueno, a quien no pudo asistir a la charla anterior tenga ideas de qué estamos hablando. Quizá ampliar acá para que se vea mejor. Ya, ahora sí. En este caso, bueno, recordar que estamos interesados en estudiar problemas como uno, o sea, queremos encontrar el mínimo de una función sujeto a una restricción de igualdad y en un cono cerrado, en este caso que llamamos C,
que es no necesariamente convexo, por lo tanto hace nuestro resultado un poco más amplios de lo habitual, un poco más extensos. En particular, pediremos que las funciones f y g sean positivamente homogéneas, tal como se supuso en la presentación anterior, y ciertas condiciones de no negatividad de la función g, la que define las restricciones de esta manera, o sea, que sean no negativos dentro del cono C. La idea general se basa en introducir un esquema de dualidad, considerando este problema con la igualado a 0, y asociarle dual lagrangiano definido en 3, donde queremos encontrar el supremo sobre los lambda en R del ínfimo de esta expresión en el cono C, que a diferencia del acercamiento, del dual estándar, donde todas las restricciones en C se aumentan en la función en la lagrangiana, nosotros sencillamente tomamos el ínfimo sobre los elementos en el cono de C. Entonces vamos a recapitular muy brevemente algunos de los resultados teóricos anteriores que utilizaremos ahora, principalmente el supuesto sobre el que se basan todos los resultados que fueron obtenidos, dado para funciones semicontinuas inferiormente y que sean positivamente homogéneas, es decir, que para todo t mayor que 0, f en t en x es igual a t a la p por f en x en los elementos x del cono C. Esto significa que la función f es positivamente homogénea de grado p, g o positivamente homogénea de grado q definido como en 2, y pedimos como habíamos comentado, esta condición. Ahora, el principal resultado que se obtuvo era este teorema que el profesor mostró sobre dualidad fuerte, que caracterizaba en función, o sea, era lo interesante, caracterizaba solamente en función de los grados de homogeneidad de las funciones f y g, y de algún tipo de información sobre la función, si era estrictamente copositiva, para el caso C1, si no era estrictamente positiva, en el caso C2, si era estrictamente copositiva, es decir, mayor que 0 para todo elemento de C, se tiene que el grado de P era mayor que Q, o en el caso contrario, que la función no fuese copositiva en C y que P fuese menor que Q, para cualquiera de estos tres casos tendríamos dualidad fuerte. Habíamos visto que esto permitía encontrar la solución del problema dual, y además una formulación recompositiva del problema a partir, para el caso en que P sea igual a Q, tenemos esto en duality, tenemos esta igualdad, y además podemos encontrar o recuperar el valor óptimo del problema primal al resolver este problema. Además se mostró como un primer acercamiento un algoritmo basado en disección para obtener o para resolver este tipo de problemas. En particular, aunque esta condición de que los grados de homogeneidad de la función objetivo y de la función g que define la restricción de igualdad se piden que sean igual para tener esta condición, veremos que quizás con algún tratamiento algunos otros problemas que no caen en esta condición, quizás llevarlo y utilizar algunos de los resultados que existen para resolver problemas de este tipo donde se trabaja la copositividad. El último resultado, o de los últimos resultados que planteaba el profesor, era para un caso particular, cuando el cono C venía definido por dos funciones cuadráticas, por dos formas cuadráticas, como en este caso. Para ese caso particular, los resultados no los mostramos solamente el que verán a continuación, pero los resultados que obteníamos para ese caso, para funciones f y g, que cumplan los supuestos A, o sea, positivamente homogéneo y tal, pero en principio f y g cualesquiera, teníamos unas condiciones de optimalidad que eran necesarias, y para el caso particular en que p es igual a q es igual a 2, o sea, cuando estamos trabajando funciones f y g de este tipo, y por supuesto, pensando en problemas como el problema 5, teníamos que esas condiciones no solo eran necesarias, sino que podíamos obtener a su vez condiciones suficientes bajo los supuestos en A, por ejemplo, que los gradientes evaluados en el punto factible que estoy comprobando sean linealmente independientes. Entonces, bajo ese supuesto, en ese caso, de la linealmente independencia de los gradientes de las funciones G1 y G2 que definen el cono C, teníamos esta equivalencia de que un punto factible x barra era solución del problema, era equivalente a que existiesen estos dos escalares, lambda 1 y lambda 2, tal que al tomar el producto de esta matriz por x barra, fuese igual a 0, y tener la copositividad de esta matriz sobre este cono cerrado. En particular,
o otros resultados que no muestro, pero es bueno, porque no utilizamos en ninguna de las aplicaciones que mostramos, pero que es bueno mencionarlo, recalcarles que también teníamos un resultado para cuando estos gradientes no eran linealmente independientes, sino ambos eran cero. Estas condiciones se simplifican, por supuesto, no aparecerían estos términos, y en este caso, lo que pedimos al tomar el producto de A menos mu 0 B con un X factible no es que sea cero, sino que esté en el ortogonal del cono contingente, y esta relación de copositividad se reduce porque deberíamos tener A menos mu 0 B no copositivo en este cono cerrado, sino sencillamente en el cono contingente de C evaluado en X barra. En general, esos son los principales resultados que utilizamos para algunas de las aplicaciones que mostramos a continuación. La primera aplicación que mostramos, que es al problema de complementariedad lineal, un acercamiento al problema de complementariedad lineal, lo mostramos más bien con el objetivo de demostrar que muchos problemas que pareciesen que a priori no se ajustan a nuestro esquema, no pueden ser utilizados en nuestro esquema, con algunas manipulaciones pudieran trabajarse. Uno de estos problemas es el problema de complementariedad lineal, que por supuesto es un problema altamente estudiado, que incluso se pueden obtener soluciones mediante programación lineal bajo algunos supuestos o algunas estructuras de los datos. Recordar que este problema se basa en encontrar un vector no negativo tal que se cumplan n restricciones afines de desigualdad y la condición de complementariedad, donde los datos son la matriz M y el vector Q. Como les decía, bajo ciertas estructuras, sobre todo de la matriz M, se puede resolver el problema mediante programación lineal, pero utilizamos, por ejemplo, uno de los acercamientos clásicos para resolver el problema de complementariedad lineal que trata de resolver equivalentemente este problema 7, el cual evidentemente introduciendo estos vectores, estas matrices, y esta matriz N, donde se aumenta la matriz menos M con la identidad de N por N, podemos entonces reescribir este problema 7, que sabemos que es equivalente al problema de complementariedad lineal, de esta manera como está escrito en 8. Que si lo observamos, igual pareciera que todavía no se ajusta a nuestro esquema, porque aunque sí tenemos una función positivamente homogénea, no tenemos una sola restricción, sino que tenemos n restricciones. Pero acá se puede mostrar que bajo ciertas condiciones de los datos, podemos incluir todas menos una de estas restricciones, de estas n restricciones, en el cono C, que sería la intersección de las x no negativas con esas n menos una restricción, una vez que fijamos una para trabajarla como g. Una de esas condiciones, pudieran haber más, pero una de esas condiciones que nos permiten hacer eso es si definimos como las filas de las matrices n y m enseñadas anteriormente como n minúscula y m minúscula, si existiese una fila tal que todas las entradas de la matriz m fuese estrictamente negativa, y la entrada correspondiente para esa misma fila en ese índice del vector fuese estrictamente positiva, entonces sencillamente pudiéramos fijar como nuestra g en x la restricción que viene dada por esa fila, dividida entre QJ para que sea igual a 1, y todas las otras restricciones, las n-1 restricciones siguientes, utilizando el hecho de que en el conjunto factible en x igual a 1, podemos escribirla de esta manera, y por lo tanto ahora nuestro conjunto C también sería un cono, que sería la intersección de las en 2n, porque recuerden que en este problema pasamos de una sola variable z a la variable z y w. Sería la intersección de los elementos de R2 por N que son no negativos y que además cumplen estas n-1 restricciones y por lo tanto es un cono. Un ejemplo donde se cumple esto, y cómo pudiéramos hacerlo, es un ejemplo de un texto clásico, de un artículo clásico del 68, donde estos son los datos que se tienen para el problema de complementariedad lineal. Por lo tanto, viendo la última fila, la fila 3, pudiéramos fijar como nuestra g en x la restricción definida por esta función homogénea de grado 1, en este caso lineal, y utilizar este resultado para escribir las otras dos restricciones de esta manera, y por lo tanto tendríamos también que el conocer. De esa manera, haciendo un tratamiento como ese a problemas de este tipo,
Evidentemente, los supuestos en A se cumplen, porque F, recordar que es una función, en este caso positivamente homogénea de grado 2, una forma cuadrática, en X positivamente homogénea de grado 1, por lo tanto P mayor que Q, y si nos damos cuenta que la matriz A, de eso atrás, que la matriz A así definida no es semidefinida positiva, pero sí es copositiva, porque evidentemente es mayor que 0 para todo X mayor o igual que 0, todo X en C, entonces nuestros resultados, si analizamos el teorema 1, nuestro resultado se cumple porque tenemos P mayor que Q y mu mayor que 0. Por lo tanto, pudiéramos trabajar, o este problema que a priori no pareciera no encajar en nuestra estructura, pudiéramos trabajarlo. Aquí, bueno, vale la pena destacar que para este caso en particular, P igual a 2 y Q igual a 1, un tratamiento bien profundo fue realizado en este trabajo del profesor con otros colaboradores. El segundo problema bastante amplio que como aplicación queremos mostrar es el caso de la minimización de formas polinomiales sobre hipersuperficie. O sea, en este caso son problemas como el que mostramos en 9, donde tenemos que f en x es una forma polinomial, es decir, un polinomio homogéneo, a optimizar sobre S, que viene definido por g en x, una forma polinomial positivamente definida, es decir, mayor que 0 para todo x en Rn. Como mostró el profesor al principio en la motivación, se conoce que este problema es de tipo NP-hard cuando el grado polinomial de la forma definida, de la función objetivo es mayor que 3, y por lo tanto en la práctica lo que se busca son formas de aproximar o algoritmos que puedan aproximar la solución, en particular acotar el óptimo que llamamos mu-pH, acotarlo desde abajo. Y uno de esos algoritmos más utilizados es la relajación por suma de cuadrados, donde, por ejemplo, en este trabajo del 2012, para el caso en que la función f en x, una forma de grado par, de grado 2D, y g en x viene definida de esta manera a partir de la norma euclidiana, la relajación estándar de tipo suma de cuadrados, SOS, se define de esta manera, viene dada por esta manera. Aquí no es difícil darnos cuenta que, tal como decimos en la última línea, que el óptimo de este problema 10, de la relajación de suma de cuadrados, es brinda una cota inferior para este problema. Solamente basta tomar cualquier gamma óptimo de este problema, darnos un x factible, por lo tanto, esta norma elevada a 2D va a ser 1, y por lo tanto podemos ver que efectivamente acota desde abajo el óptimo del problema original. Y en la relación se basa en encontrar este gamma que hace este polinomio homogéneo de grado 2D una suma de cuadrados, donde la suma de cuadrados, un polinomio se dice suma de cuadrados, puede ser escrito como la suma de un número finito de polinomios elevados al cuadrado. Acá vale destacar dos cosas. Primero, que evidentemente para resolver este tipo de problemas, utilizando relajación de tipo SOS, lo primero es que tenemos que pensar, lo que tenemos que tener son formas de grado par, porque si la forma f en x no es de grado par, entonces es imposible tan siquiera empezar a buscar algún tipo de relación. No solo encontrarla, sino tan siquiera pensar que se puede tener una relación de tipo SOS. Y lo segundo es que, tal como plantea este mismo autor, en este artículo existen existen muchas más formas polinomiales que son no negativas que formas polinomiales que pueden ser escritas como sumas de cuadrados. Por lo tanto, normalmente no podemos esperar que los óptimos del problema original, del problema de minimización del polinomio, sea igual al óptimo del problema de la relación de tipo SOS. Regreso atrás para hablar un poco más de esto. O sea, el valor óptimo que coincide con el de este problema, con el problema original, es cuando buscamos el gamma hasta que este polinomio sea mayor o igual a 0. O sea, evidentemente, esos son los valores óptimos que coinciden. Pero como encontrar ver efectivamente que este polinomio es mayor o igual a 0 es más difícil que encontrar que es una suma de cuadrados, aplicamos esta relajación, porque evidentemente si este polinomio es una suma de cuadrados va a ser no negativo, va a ser mayor o igual a 0, pero la relación contraria no se tiene. Por lo tanto, tenemos esa relajación, y como al tomar el máximo sobre los polinomios que son no negativos, ese máximo es mayor que el máximo sobre los polinomios que son de tipo SOS, evidentemente esto no necesariamente va a ser
va a ser igual. A veces tenemos un gap en esa cota inferior mediante la relajación de tipo SOS. De hecho, existen resultados teóricos que plantean qué combinaciones de dimensión de una forma polinomial, de un polinomio homogéneo, y de grado de dicha forma polinomial, hay una relación que plantea cuando todos los polinomios no negativos efectivamente son sumas de cuadrados. Y en ese caso se sabe que polinomios homogéneos, todos los polinomios homogéneos no negativos son suma de cuadrados si son en 2 dimensiones y cualquier grado polinomial, si son polinomios de grado 2 y cualquier dimensiones, o si son polinomios en 3 dimensiones y grado, o sea, polinomios cuánticos en 3 dimensiones. Esas son las únicas combinaciones donde podemos esperar que toda forma no negativa tenga una suma de cuadrados. Por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos, lo mostrar el profesor, pero bueno, es que uno de los ejemplos más claros es el polinomio de Minkowski, que se sabe que es no negativo utilizando la desigualdad en medias aritméticas y geométricas. Y si quisiéramos resolver este problema, sabemos que este polinomio no es negativo, sin embargo no existe descomposición de tipo SOS. Por lo tanto, si resolviéramos este problema utilizando la relajación de tipo SOS, encontraríamos que la cota inferior no solo no coincide con el óptimo que estamos buscando, sino que es menos infinito. Pero si analizamos el problema, este mismo problema, vemos que C es un cono en este caso, estamos minimizando sobre todo R3, P igual a 6, polinomio de Minkowski, el grado es 6, en X es una forma definida positiva, es decir, mayor que 0, el valor óptimo de la función objetivo es mayor que 0, porque sabemos que es no negativa, por lo tanto, utilizando nuestros resultados tenemos dualidad fuerte. Para cualquier gen X que tenga grado menor o igual a 6, para que P sea mayor o igual que Q. Ahora, otro problema que está muy relacionado con el anterior, o sea, que cae entre la categoría de problemas anteriores, es el análisis de valores y vectores propios en tensores. Porque de alguna manera al final este problema se puede reducir a resolver un problema de una relajación de tipo SOS. En este caso, para análisis de tensores se dice que se define como un tensor de orden m y n dimensiones como un multiarreglo al cual sus elementos están indexados por m índices, valga la redundancia, y cada uno entre 1 y n. En particular, se trabajan los tensores o los resultados que presentamos son para tensores de tipo simétrico, los cuales son invariantes, los valores de sus entradas son invariantes ante permutaciones. En este caso también para un vector X de Rn se le asocia el vector de m orden n dimensiones definido de esta manera. Es decir, por ejemplo, xm 1, 2, 3 sería la multiplicación de x1, x2 por x3, así sucesivamente. Lo importante es que para cada tensor de orden m y n dimensiones A únicamente define un polinomio homogéneo de esta forma. Y además se puede definir este vector de R en N al utilizar esta relación. Ahora, a diferencia del caso de matrices, para los tensores existen varias definiciones de valores propios. Las más usuales son Z valores propios, H valores propios y T valores propios, pero existen varias definiciones. Y lo interesante es que el cálculo del máximo mínimo, o sea, el análisis de valores propios en tensores se reduce finalmente bajo algunas condiciones a resolver un problema de optimización polinomial. Por ejemplo, en este artículo, se demuestra que el máximo H valor propio de un tensor de orden M y N dimensiones se puede hallar resolviendo el problema en 12, se plantea 12, donde se dice que un vector, en este caso para tensores, un par lambda, x, es un par de valores propios y su vector propio correspondiente si cumplen la relación en 3. Pero bueno, se puede demostrar, en este artículo se demuestra cómo es equivalente el encontrar el máximo valor propio, es equivalente a resolver este problema en 2. Mientras que se define, mientras se define lo que son los Z valores propios por esta expresión que está en 15 en otro trabajo, en esta expresión que está en 15, y se demuestra además que encontrar el máximo valor propio
es equivalente a resolver este problema 14. Donde si lo analizamos tanto, regreso atrás, tanto para el caso de los H valores propios como para los Z valores propios, finalmente es un problema de optimización donde tenemos una forma polinomial homogénea sujeta a igual una función positivamente homogénea, de hecho definida positiva sobre todo Rn. Ahora, una observación bastante general, pero que en particular para este problema nos permite obtener resultados, es que si analizamos los problemas 16 y 17, gracias al hecho de que gen x sea igual a 1, estos problemas son equivalentes para cualquier alfa, podemos de cierta manera trabajar todo el problema anterior considerando que P, que los grados polinomiales son iguales, tanto de F como de G, y el problema de encontrar los máximos valores propios, tanto Z como H valores propios, pudiéramos trabajarlo como resolver este problema en todo Rn, o sea, pasar a la optimización sin restricciones con toda la teoría, las técnicas, algoritmos que hay detrás de él. Hicimos mostramos algunos resultados donde comprobamos esto, que eran equivalentes a resolver ese problema sin restricciones con las formas que usualmente se resuelven problemas de tensores, sin mucho análisis detrás, solamente utilizando el software que trae MATLAB para optimización sin restricciones. Y bueno, en algunas pruebas que hicimos con casos de este artículo donde se rescatan varios casos de muchos otros artículos, valga la redundancia, son como 20, 25 problemas. Hicimos estas pruebas en varias instancias y obtuvimos que efectivamente los valores buscados, tanto el máximo Z valor propio o el máximo H valor propio, evidentemente, efectivamente coincidieron. Aquí, bueno, en primer caso un polinomio, un tensor de orden 4, el segundo un tensor de orden 4, pero parametrizado en A y A variando acá. Y lo más interesante quizás mostrar estos dos últimos, donde este era un polinomio de orden 3, por lo tanto de orden impar, y la relación de tipo SOS evidentemente no funciona. Lo que se hace en este artículo es se establece un algoritmo jerárquico, y nosotros con el acercamiento, con nuestra estructura, Stone Duality y tal, podemos trabajar con cualquier grado de polinomios, mientras sean homogéneos, mientras sean formas polinomiales, y en este caso, bueno, que es el polinomio de Mosley, en ese artículo también lo utilizan para definir un tensor, igual SOS, la cota daría menos infinitos, y nosotros podemos resolver ese problema. Ahora, para terminar, mostramos, tal como hicimos con el problema de complementariedad lineal, otro problema que a priori parecería que no puede ser tratado, que no encaja en los resultados que fueron obtenidos y que hemos ido presentando, y sin embargo, mediante algunas sustituciones y tal, o sea, mediante algunas herramientas podemos efectivamente trabajarlo. En este caso es el problema fraccionario cuadrático con dos restricciones, definido por dos restricciones cuadráticas también, donde evidentemente si lo vemos, no tenemos ninguna función homogénea en principio, parecería que no tenemos función homogénea, y de hecho ni tan siquiera tenemos una restricción de igualdad. Sin embargo, bajo los supuestos que se piden para este problema, evidentemente que este denominador sea mayor que 0 en toda la región factible, K0 definida por estas dos restricciones, si utilizamos la transformación de Sharness-Kuppel, en este caso la transformación generalizada, introduciendo estas dos variables, podemos homogeneizar el problema original y se puede demostrar que es equivalente resolver 24 y 22. Exacto. Podemos mostrar que es equivalente resolver ambos problemas, y en este caso ya tenemos el problema escrito en una estructura que nos es más familiar. Nuestra función es una función homogénea de grado 2, si pensamos que nuestra variable de decisión es el vector i, z, función homogénea de grado 2, tenemos nuestra restricción dada por una función homogénea de grado 2 y tenemos nuestro cono C. Y en este caso no es difícil darnos cuenta que se cumplen los supuestos de A, ya si analizamos 24, ¿verdad? No es complicado darnos cuenta que se cumplen los supuestos de A, por lo tanto estamos en el caso P igual a Q igual a 2, tenemos strong duality, y además cuando analizamos 24, regreso atrás, podemos ver que cualquier solución factible de 24, Z es distinto de 0, por lo tanto, una vez que soluciono 24, obtengo un i, z solución, si divido entre z, recupero mi solución W. Como decía, bueno, el salto que no es difícil comprobar que los supuestos de A se cumplen, y aquí sencillamente hacer unas anotaciones finales, que es los resultados que mostramos. El cono C venía definido por igualdades,
Por lo tanto, es necesario introducir unas variables de holgura, xn2, xn3, y de esta manera, utilizando estas matrices, ahora sí queda más claro que el problema puede ser tratado mediante la estructura y la teoría que hemos utilizado hasta ahora y que hemos ido mostrando. En particular, teníamos resultados de condiciones necesarias y suficientes, parecido al teorema, al último teorema que presentaba el profesor en la charla anterior. Para ello necesitamos este lema, porque recordar que necesitábamos que los gradientes fueran linealmente independientes, o habíamos dado resultado para cuando el gradiente era linealmente independiente o eran cero. Este lema responde esas preguntas, y este es el teorema que obtuvimos en ese caso, que para cualquiera de estas tres condiciones, que así W barra es un punto donde las restricciones no están activas, o si están activas, como en el caso C, y se cumple esta condición de linealmente independencia, entonces tenemos estas condiciones, tenemos estas relaciones que son condiciones necesarias y suficientes de optimalidad. Y de hecho, para el caso, regreso atrás un momento, para este caso C, estas condiciones se reducen mucho, porque obviamente estas dos no aparecen, esta tampoco es necesario, y solamente para condiciones necesarias y suficientes quedarían con estas n más 1 expresiones que quedan acá arriba. Y acá, bueno, solamente que x, esta es la forma que tiene x, el último resultado del teorema. A grandes rasgos, eso es lo que queríamos mostrar. Muchas gracias. Aquí la bibliografía que utilizamos para el caso de la teorema complementaria lineal, resultados clásicos. En el caso P igual a 2, Q igual a 1, bueno, este es el trabajo del profesor con colaboradores, donde se hace un trabajo exhaustivo. Y en el caso de minimización de polinomios, de formas polinomiales, en hipersuperficies y análisis de tensores, estos trabajos de acá, y en el último caso, bueno, para el problema indefinido cuadrático. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Adrián, por la presentación. Si hay alguna pregunta, alguna consulta que quieren realizarle. Disculpa, ahí yo quería preguntar que en el problema fraccional, ¿cuáles son las condiciones? Y claro, en ese problema, ¿cuáles son las condiciones que tú debes poner sobre los datos, digamos? En principio, trabajamos con las mismas condiciones con las que encontramos en la literatura, que se resuelve el problema. O sea, tomamos el problema de la literatura, ellos siempre piden este problema, evidentemente, que en el conjunto factible, definido por estas dos restricciones, este denominador sea mayor estricto que cero, y con o sea, con solamente esas restricciones, nosotros, cuando utilizamos la transformación de Chandler-Cooper, con eso se cumple nuestro supuesto A, que recordar que era cuando pasamos a este problema 24, que esta función positivamente homogénea, esta de acá, la restricción de igualdad, positivamente homogénea, y que fuese estrictamente mayor que cero en el cono C, que viene definido por estas dos restricciones. O sea, usando solo esto, que lo pide el problema original, no lo pedimos nosotros, tenemos nuestros resultados. De hecho, acá, bueno, delta que sea evidentemente mayor que cero, y todas las matrices envueltas solamente reales y simétricas, no mucho más que eso. Ya, ok, gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna duda, otra duda que puedan tener, otra consulta? Si no, en todo caso, agradecemos a Adrián por su presentación y damos pase, digamos, para la siguiente charla. Gracias. Hola. Hola, a continuación, María del Pilar nos va a hacer una presentación. Ahí nos puedes poner Okay. puedes compartir. Bien. Bueno, entonces, en esta oportunidad nos va a presentar María del Pilar sobre métodos iterativos en grupos de Lie. Adelante, María. Listo, muchas gracias. Agradecerle también
pues a los organizadores y pues en particular los organizadores de esta sesión por permitirme pues conversarles un poco sobre el trabajo que estoy haciendo como estudiante del doctorado en ciencias matemáticas, como ven ustedes allí. Esta universidad pues está ubicada en el sur de Colombia. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre los métodos iterativos en grupos de Lie. Bien, entonces iniciamos. Ay, no se me quiso mover, espérenme, ya, listo. Bien, entonces aquí el problema que nosotros tratamos, empezando pues a introducir qué es lo que queremos charlar acá, tenemos que hallar una solución de una ecuación, generalmente pues de este tipo 1, estas son las que vamos a considerar, donde f va a ser una función definida como ahí dice en algún subconjunto de un espacio pues apropiado dependiendo pues del problema en donde nosotros nos vayamos a ubicar. Porque ahí más adelante se hablan de los escenarios. Debido a que este problema se va a concentrar en diferentes contextos, nosotros nos hemos interesado particularmente en mirar cómo algunos métodos iterativos en el escenario de los grupos de Lie. Eso es lo que queremos hacer. Nos hemos limitado a métodos iterativos solamente. En principio estamos haciendo estudios de convergencia y obviamente pues pretendemos este año, pues ya estoy en mi último año, obtener pues ejemplos de aplicación pues de los aspectos teóricos que hemos logrado desarrollar. Bien, los tipos de problemas pues ya que me van determinando los escenarios, pues los he traído aquí pues como para hacer un background. Podemos estar enfrentados a un problema como está el tipo 1 allí, de resolver ecuaciones de un espacio de dimensión finita, podemos estar resolviendo en dimensión infinita ecuaciones diferenciales o integrales, como bien sabemos, o también nos pueden solicitar allá hacer vectoriales sobre variedades, o en su defecto nos pueden pedir ceros de funciones definidas sobre un grupo de Lie, que ahí es a donde nosotros nos hemos querido concentrar. A nivel de ejemplo, ahí rápidamente, pues por cuestiones de tiempo, pues acá hay un ejemplo en la parte infinito dimensional, tenemos ahí esa ecuación, nos pueden estar planteando este tipo de problema de la ecuación 2, o también, si consideramos este grupo de Lie, con su respectiva álgebra, también nos pueden solicitar, por ejemplo, hallar la raíz de esta función, que está definida allí en lo que ustedes ven en 3, y bueno, son problemas pues a abordar, y pues queremos aportar un poco alrededor de eso. Ok, entonces en cuanto a los métodos iterativos, pues que son el construir pues una sucesión, desde nuestro punto de vista una sucesión, tomamos un punto inicial, unos puntos iniciales, construimos una sucesión y esperamos de ella pues que sea convergente y además que esa convergencia nos lleve pues, a la solución del problema que nos están planteando. Los métodos pues que vamos a concentrarnos aquí en la discusión son el método de Newton y el método de la secante, porque como he colocado ahí pues son como de los más conocidos, obviamente hay muchísimos más. Aquí pues estoy ante un auditorio bastante conocedor de estos temas. Y bueno, para recordar un poco coloqué esta observación también y es cuando se hace ese paso de la secante a otros escenarios diferentes de la dimensión 1, en ese momento digamos histórico, se presentaron dificultades justamente porque esta diferencia, esa famosa diferencia pues del método secante en R, pues no tenía una noción muy obvia, que obviamente ya fue resuelta hace mucho rato, pero en principio no la tenía, ¿cómo sería en dimensión superior? Ahí aparecen lo que se llaman las diferencias divididas, y bueno, ahí entonces vamos a ver en este camino, en esta cortita charla, cómo pues esas diferencias divididas van presentándose en esos diferentes contextos. Los contextos de los que he venido hablando son estos 3, Banach, variedades riemannianas, hasta llegar a grupos de Lie. Bien, vamos a avanzar aquí. Listo. Para empezar en la parte de espacios de Banach, presentar un background en este contexto, he traído aquí la derivada Frechet. La derivada Frechet de las que me viene a generalizar, pues la derivada en la parte finito-dimensional. Tengo esta necesidad de traer a colación esta definición para poder presentar Newton en este escenario. Bien, entonces ya sabemos que ese operador lineal, continuo, que cumple esas condiciones que están allí en 4, si se satisfagan, pues la vamos a llamar la primera derivada Frechet de la función en el punto x sub 0.
Vale, entonces, Kantorovich consideró este procedimiento que ustedes notan aquí en 5. Listo, este es el famoso, bueno, al menos pues para los que estudiamos esta parte, el famoso Newton-Kantorovich. Él ahí, digamos, como que rompe, hace un proceso ahí bastante importante, considerar este procedimiento iterativo en Banach. Aquí aparece pues la derivada Frechet. Listo. Y bueno, el autor evidentemente pues se preocupa por hacer resultados, condiciones suficientes que me permitan analizar esta sucesión y mirar a ver que la convergencia sea pues la que esperamos, que desde el principio explicamos acá. Bien, ese teorema de 1948 lo tenemos aquí ya pues con todos los juguetes, digamos. Lo hemos traído pues para que analicemos un poco cómo son las hipótesis, ¿sí? Aquí le estamos pidiendo, pues en los espacios de Banach tenemos un abierto y convexo, allí está la F definida, le estamos pidiendo a la F que sea 2 veces Frechet diferenciable, y hay estas 4 condiciones que si nosotros las observamos bien, están concentradas en condiciones sobre la primera derivada, llamémosla así en forma general, la primera derivada sobre el punto inicial, y hay condiciones sobre la segunda derivada en sus vecindades, y también tenemos condiciones sobre los parámetros que están involucrados en estas hipótesis previas. Listo. Entonces, estas hipótesis generalmente se les llaman hipótesis tipo Kantorovich. Esta es una presentación clásica del teorema de Kantorovich. Hay otras más. Obviamente aquí hay muchísimo más trabajo detrás. Pero bueno, traje esta presentación clásica porque vamos a ver más adelante cómo se van planteando en variedades riemannianas y cómo en grupos de Lie. Bien, como hablamos de los 2 métodos iterativos, aquí para el método de la secante, como ya comentamos, pues entonces necesitamos traer el concepto de diferencia dividida, lo necesitamos traer acá a los espacios de Banach, eso también ya está hecho. Requerimos estas condiciones, necesitamos los bounded, porque la diferencia dividida en espacios de Banach está definido como ustedes ven allí. Será un operador, un bounded, que tendrá que cumplir o satisfacer esta condición 6 para poder ser llamada una diferencia dividida de primer orden de mi función, ¿de acuerdo? Para cualquier par de puntos X distintos de Y. Listo, entonces uno se pregunta, bueno, esto aquí, si yo me devuelvo a R, ¿funciona bien? Sí, claro, en efecto, todo se ha hecho muy bonito. Aquí, en el caso de que X sea igual a Y igual a R, pues es suficiente que tú tomes esa función, verás que satisface pues las condiciones para hacer diferencia dividida, y en efecto pues es una generalización apropiada pues de lo que se trae desde la dimensión 1. Ok, bien, entonces ya estamos listos para presentar una de las versiones pues que tiene el algoritmo secante en Banach. Esta pues es, digamos, la más clásica. Aquí estoy trabajando pues con los autores más clásicos. Sergeev presenta el algoritmo y claramente pues se dedica pues a hacer él y otros autores el análisis correspondiente de convergencia de esta sucesión hacia la solución pues del problema. Ok, bien. Pasamos a variedades riemannianas. Aquí me disculparán, de pronto he tratado de hacerlo lo más ameno posible, acá hay mucha teoría detrás. En la parte de variedades riemannianas, aquí, nuestro contexto nos lleva a considerar un problema, como lo vimos en la primera diapositiva. En este caso, pues estamos trabajando sobre un campo vectorial X, que está puesto sobre una variedad riemanniana, pues que tiene ahí unas condiciones teóricas necesarias, llamémoslas así, para poder colocar pues los aspectos conceptuales que van a estar en los algoritmos. Iniciamos con el algoritmo de Newton. Esto está aquí, ¿ok? En este algoritmo de Newton nosotros notamos, bueno, que veníamos con derivada Frechet. Cuando nos pasamos acá, entonces aparece lo que es la derivada covariante de nuestro campo. ¿Listo? Bueno, evidentemente pues en el teorema habrán unas condiciones, bajo qué condiciones eso está bien definido, converge. Y básicamente pues aquí lo que tenemos para la derivada covariante es que este es un mapeo lineal,
que está entre espacios tangentes. Es decir, esto es un vector tangente, ¿ok? Y lo que viene a ser la exponencial es traernos este vector tangente en cada paso a la variedad. Eso es, a grosso modo, lo que pasa allí. Obviamente detrás, insisto, hay todo un background pues, de teoría. Está el teorema de Ferreira y Sveiter, que presentaron pues, para mirar las condiciones de esta sucesión Newton. Y pues miremos un poco sobre la hipótesis. Estamos como haciendo paralelos. Aquí tenemos pues ya en las variedades riemannianas nuestra derivada covariante, pero bueno, notemos que aquí los autores piden condiciones Lipschitz, ¿ya? Que acá eso es clásico también en esta área, ¿no? Tengo condiciones sobre la segunda derivada, puedo trabajar también con condiciones Lipschitz, condiciones tipo Yolder, ¿ya? No hay problemas ahí, se ve esa diferentes formas de presentar los resultados. Aparecen entonces condiciones, como notan ustedes acá, ya les voy mostrando, clásicas tipo Cantor-Osh, ¿ok? Si no, bueno, para el contexto apropiado aquí, que es el de variedades riemannianas, también aparece pues para los parámetros involucrados una condición. Entonces todo viene como muy así, tipo Cantor-Osh, pero ya puesto acá. Ok, listo. Entonces bajo esas condiciones, a estas condiciones suficientes, se logra probar pues que hay una convergencia de esta sucesión de la manera pues adecuada. Vale. En cuanto al método de la secante, entonces veníamos ya con las diferencias divididas ya puestas en Banach. Ahora, ¿cómo colocar ese concepto de diferencia dividida en variedades riemannianas? Para hacerlo, entonces, bueno, además de la variedad, vamos a considerar una curva regular como aparece allí. Consideramos pues ese intervalo que lo llamamos SS más H en el dominio de la curva y nuestro campo. Ok, vale. Entonces, ¿qué va a ser una diferencia dividida en variedades riemannianas? Va a ser este operador que aparece allí, un operador lineal, como es esperado, ahí no hay, digamos, no hay sorpresa. Y pues para que llamemos a ese operador lineal θ una diferencia dividida del campo vectorial X en estos puntitos y en esta dirección, debe satisfacer esto que aparece aquí en 10. Para comentar allí, estas cositas que aparecen aquí, estas isometrías, son cositas, son el famoso transporte paralelo, que pues como su mismo nombre lo dice, lo que él me hace, a grosso modo, pues hace muchísimas cosas, obviamente, pero aquí a grosso modo también me está ayudando a traer este vector que vive en el espacio tangente de gamma de S a este espacio tangente, de tal forma pues que al menos entre estos espacios vectoriales hay esta diferencia al menos está bien puesta. Esto ya, otro asunto pues es ver entonces cómo estas diferencias divididas van a estar entonces ya presentadas en el algoritmo. La notación siempre para las diferencias divididas en estos otros escenarios se conserva desde Banach, bueno, desde lo finito dimensional. La solución secante en variedades riemannianas, pues ya la están viendo allí. Ok, ahí en 11. Como digo, no hay factor sorpresa en cuanto al algoritmo. Creo que es, digamos, lo que uno espera. Ya interesante allí es mirar cómo se hacen los desarrollos en la parte de demostrar que en efecto esa sucesión converge a lo que queremos, ¿no? A la solución del problema que nos están planteando en el escenario en el que nos paremos. Ok, bien. Entonces acá yo creo que no hay más que comentar, pues ya se hizo los comentarios con respecto a la exponencial. Y ya pues llegamos a los grupos de Lie. Me dijeron que eran 20 minutos, así que trato de hacerlo lo más rápido posible para poderles contar el resultado pues que ya he obtenido. Entonces, bueno, recordar que el grupo de Lie pues es informalmente pues lo que he puesto allí, es un grupo que tiene pues su estructura de variedad y que además sus operaciones resultan suaves. Uno se preguntaría en este punto, quizás, y es válido hacerlo, ¿por qué se está trabajando en grupos de Lie? ¿No? Bueno, si el grupo de Lie es una variedad y hay resultados en la variedad, pues entonces pues, quédate ahí. No, pero resulta que, bueno, primero que todo en la variedad nos plantean problemas sobre campos vectoriales. Acá el aspecto muy distinto, perdón, porque estamos, bueno, digamos, muy
propio de los grupos de Lie, y es que tenemos una función que va del grupo, que vamos a considerar que va del grupo a su respectiva álgebra. Listo. Y bueno, el álgebra de Lie es muy rica, que ahí hay una riqueza teórica que se quiere explotar, y bueno, por eso es que, digamos, resulta interesante hacer ese trabajo, que no es simplemente considérelo como variedad y ya se acabó. No, la idea es explotar esa parte teórica que tienen los grupos de Lie. Notemos que, por ejemplo, en una variedad uno tiene evidentemente todos sus planos tangentes, y si uno fijara un plano tangente, un punto, ese, llamémoslo P, entonces ese TPM, evidentemente por cuestiones de dimensión, él es isomorfo a cualquier otro tangente. Sin embargo, ese isomorfismo que se da pues por cuestiones de dimensión no es un isomorfismo, llamémoslo así, natural, como sí pasa en los grupos de Lie. En los grupos de Lie sí tenemos el isomorfismo de manera explícita, y tenemos fijada este espacio tangente, que también una parte muy rica pues, de la teoría es que se me permite equiparlo con un corchete de Lie, y eso es bastante ventajoso porque le da pues, mucha riqueza al álgebra, además de tener pues, la respectiva conexión de cualquier espacio tangente con el álgebra. Me refiero a este resultado, es decir, el hecho de que tengamos acá en grupos de Lie esta traslación a izquierda, bueno, que también puede ser a derecha, nos permite inducir este isomorfismo, que es del que he venido hablando, y que pues te permite, esta diferencial te está permitiendo conectar el álgebra con cualquier espacio tangente. ¿Listo? Eso es bien importante para que lo tengamos en cuenta más adelante. Bueno, aquí traté de hacer pues un esquema. Tenemos esta función que viene del grupo de Lie al álgebra. Podemos conectar mediante la diferencial apropiada, ¿sí? Siempre que tengas un elemento aquí en el espacio tangente lo puedes llevar al álgebra y viceversa. Eso es lo que estoy anotando aquí, que es muy importante. Y además necesitamos también tomar la exponencial, como la definimos aquí en grupos de Lie, porque esta es la que me va a permitir tomar un elemento del álgebra y devolverlo, como estamos acostumbrados en los demás escenarios, devolverlo al grupo y tener pues nuestros algoritmos. ¿Okay? Bien, entonces hablando de ese mapeo exponencial, bueno, de él se pueden decir muchas cosas. Aquí un muy chiquitico resumen de cómo podríamos recordar un poco cómo es que se definen grupos de Lie. Necesitamos un elemento del álgebra, a ese elemento del álgebra le asociamos un campo vectorial, satisfaciendo esto de acá. Y pues estas famosas curvas, esto que aparece aquí tenemos una única gamma de U, que son famosas también en otros contextos, que me van a permitir definir lo que es el mapeo exponencial. ¿Listo? Y de la manera como se hacen variedades. ¿Listo? Vale. Pero aquí hay que tener en cuenta que siempre tenemos fijo el álgebra. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien, entonces, tenemos ya la exponencial. ¿Qué más nos hace falta? Para poder presentar Newton necesitamos mirar cómo se va a entender o qué concepto de diferenciabilidad se va a trabajar acá. Acá, si nos pegamos de la parte, no es que esté mal hacerlo, ¿sí? El hecho de que el grupo de Lie es una variedad, pues para esta función que va de G a su álgebra, la diferencial desde la parte de variedades, pues es esto que está aquí en 13. Digamos que no es nada sorprendente, eso es la diferencial de F. ¿De acuerdo? Pero esta diferencial, gracias a todas estas condiciones que tengo con la traslación izquierda y todos estos aspectos teóricos muy ricos, entonces me permiten que esa diferencial yo la puedo expresar por medio de esta función que me va a quedar finalmente del álgebra al álgebra, y es con la que se va a utilizar la que se va a utilizar en el de Newton, y este es el concepto pues, de diferenciabilidad con el que se va a trabajar. Noten aquí pues cómo es que lo relacionamos con una traslación a izquierda apropiada. Vale, listo. Entonces, teniendo la diferenciabilidad, ya son aspectos ahí teóricos que ya se habían anotado. Aquí tendríamos el algoritmo de Newton.
Orwell y Wilfred son uno de los autores, como les digo, he tomado los más clásicos que presentan pues este algoritmo. Aquí tenemos este vector, listo, y la exponencial, el trabajo de siempre, para poder tener nuestra sucesión en el grupo. Este es el producto de grupo, la operación de grupo. ¿De acuerdo? Listo. Bien. ¿A qué nos hemos dedicado nosotros? A explorar el método de la secante en grupos de Lie. Entonces, para hacer eso, vamos a definir lo que son las diferencias divididas, cómo se ven las diferencias divididas en grupos de Lie. Entonces, consideramos el grupo, su álgebra, una curva regular, tenemos nuestra aplicación continua. Sabemos que, por ejemplo, para gamma de S, recuerde que tenemos siempre una conexión entre los tangentes, cualquier tangente, en particular es tangente de gamma de S, lo podemos conectar con el álgebra. Entonces siempre no tengo la existencia de un elemento del álgebra y viceversa, que conservan este tipo de relaciones. Eso ya lo sabemos desde el principio. Vamos a aprovecharnos de eso y con esa U, entonces vamos a definir lo que es la diferencia dividida. La diferencia dividida acá será un operador lineal que va del álgebra al álgebra y pues para poderse llamar diferencia dividida de primer orden en esos puntos con esa dirección, ella debe satisfacer lo que aparece ahí en 16, siendo U ese elemento del álgebra con el que yo me puedo conectar a través pues, de los isomorfismos y del trabajo previo que ya les presenté. Listo. Faltó ver entonces, bueno, ¿será que este concepto de diferencia dividida está bien puesto? Bueno, vamos a mirar a ver, introducimos la notación clásica y miremos entonces cómo se vería el método de la secante en grupos de Lie. Bien, entonces la propuesta que nosotros hicimos es esta que aparece aquí en 17. De nuevo, no hay sorpresa, vamos a ver si funciona. Afortunadamente sí nos ha funcionado. Tenemos ya el resultado. Principal, uno de los resultados pues, que perseguimos lo pensé varias veces si presentaron el teorema, pero bueno, esa es la idea. Se requieren unos preliminares pues, para el teorema. Este es uno de ellos. Acá vamos a trabajar con una omega condición. Bueno, como les comentaba, uno puede trabajar con condiciones Lipschitz-Jolder. También es clásico hacerlo. Entonces, en este caso acá trabajamos con esto que llamamos aquí en 18 lo que es la omega condición, que es una condición que la vamos a pedir a las diferencias divididas, digámoslo así. Y bueno, vamos a considerar estas funciones auxiliares. Ya van a ver ustedes por qué. Ahí les pido que me crean, que me disculpen de pronto demasiada información. Pero bueno, quería llegar a este resultado principal, que era pues el objetivo de mi intervención. Y es este teorema, pues que ya lo tenemos demostrado. Y bueno, por cuestiones de tiempo, pues no me voy a poner aquí la prueba. Pero sí, tampoco es pertinente, pero sí como para culminar, para cerrar la charla, mirar un poco cómo funcionan aquí las hipótesis. Tenemos la función continua, obviamente no necesariamente diferenciable, para poder, un plus pues que se tiene ahí con la secante. Estamos requiriendo pues para estas diferencias divididas que se satisfaga la omega condición. Entonces miramos aquí que también aparece aquí Cantor-Oish, ¿no? Porque miren, aquí tenemos condiciones, ¿cierto? De invertibilidad, como clásicas, llamémoslas así. Eso sí, aparece esta ecuación, porque de esta necesitamos garantizar que tenga al menos necesitamos el menor cero de esta ecuación. Ese va a estar involucrado ahí en la prueba, y si se cumplen estos acotamientos que aparecen aquí, estas condiciones, entonces hemos logrado probar pues que la sucesión en efecto está bien definida y que converge pues a la solución pues apropiada del problema f de g igual a 0. Eso, bueno, igual ahí. ¿Listo? Eso es como lo que les quería contar. Aquí hay unas referencias bastante concretas de los autores que nombré. Obviamente hay muchísimo más detrás, vuelvo, insisto. Pero bueno, no hay que, demasiada información tampoco es muy buena. Tampoco queda nada al auditorio. Bueno, muchísimas gracias. Eso era como lo que les quería contar. Muy amables. Muchas gracias por la charla, por la presentación. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que quieran realizarla?
Sí, yo tengo una consulta pequeñita. Hay ciertas aplicaciones donde aparecen estos grupos de lead, pero solo conozco que aparecen en física. ¿Tú tienes más conocimiento de esto donde se podría aplicar esto? Sí, en física son muy importantes los grupos de Lie. Ajá. Yo tengo conocimiento también por ahí por ese mismo lado. Sí, también conozco problemas planteados en astrofísica, pero sí van por el lado como de esa fusión de la física y las matemáticas. ¿Tú tienes algún ejemplo donde, o sea, conoces de alguna como ejemplo más puntual donde aparezcan donde se pueda utilizar estos métodos en estas ¿Dónde se puede? aplicaciones, digamos? Claro. Este teorema, no, ese es un trabajo que tengo por Ujú. hacer. O sea, sí conozco ya ejemplos desarrollados, pero este método secante que les acabo de presentar, que ya tengo la prueba, pues como les decía al principio de la charla, pues es labor mía, aparte pues, de lo que tengo que Pero culminar es hacerlo. se podría aplicar a alguna de estas ecuaciones que aparecen, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? Allí esa es como la tareita, Mm, no muy pequeña, pero ese es el reto. sí, sí, gracias. No a ti. ¿Alguna otra consulta que quieran realizarla? En todo caso, el análisis que tú has visto aquí es con respecto a la exponencial en particular, ¿no? Utilizando la exponencial, la geodésica y todo eso, Sí, ¿cierto? sí. Me parece que hay otro concepto, creo que se llama retracción, me parece que extiende un poco más el concepto de exponencial. No sé si has visto por ese lado. No, no lo he mirado por ese lado, pero sí, digamos que la teoría que nosotros hemos desarrollado, sí, por la riqueza que tiene la exponencial, también, porque la exponencial es un mapeo, digamos, muy importante acá en esta teoría, pues sí nos hemos como quedado ahí, pero sí hay otras posibilidades que a futuro pues tendrán que explorarse. Uh-huh. Ok. Si no hay, digamos, otra consulta, otra duda que quieren hacerla, estaríamos dando, bueno, primero agradecerle por la charla y también, digamos, a los expositores previos, y estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Y nos estaríamos viendo en la sesión del día de mañana.